Bueno, buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la clase de ayer. El día de ayer estuvimos trabajando más que nada con aspectos eh, que tienen que ver más con la composición de funciones y di un argumento algo extenso en los términos en los que se definió la composición para funciones vectoriales de variable vectorial, sí, en general. Y a partir de ahí empezamos a desarrollamos un ejemplo, luego hicimos una remembranza con respecto a lo que pasa cuando tenemos límites y luego vimos la demostración del teorema de la composición de funciones para cuando tenemos límite en ambas funciones que se van a componer y también vimos lo que es la continuidad. No hicimos la demostración de la continuidad porque, pues, obviamente, la demostración se sigue o es análoga a la demostración del teorema del límite. Obviamente con la reserva de que estamos trabajando con el concepto de continuidad. En ese caso, también vimos ya para funciones continuas casos particulares de cuando tenemos el límite para una función y tenemos continuidad para otra. Vimos dos casos particulares. Este, y bueno, ahí concluimos la clase con estas cuestiones de la composición. Pero eso no es todo. Obviamente hemos avanzado sobre lo que es la diferenciabilidad de lo que son funciones vectoriales de variable vectorial y lo que toca hoy es ver tres cuestiones, ¿no? La primera va a ser enfocada en el teorema de linealidad de la diferenciabilidad. Esto se puede conocer como teorema de la suma o el teorema del producto, ¿sí? En ambos casos, pues, se determina la diferenciabilidad para estas funciones y también vamos a ver lo que es el teorema del cambio, perdón, el teorema de la regla de la cadena para funciones vectoriales. Y vamos a ver una generalización del teorema del valor medio, si nos da tiempo. Estaba revisando en la mañana y había preparado unos ejemplos, pero los voy a omitir ahorita y tal vez los de mañana, con el simple propósito de terminar con eso, ¿no? Para ya la siguiente semana concentrarnos en las aplicaciones de la derivada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos estado trabajando? Antes de comenzar con esta parte de la diferenciabilidad, o sea, la parte lineal de las derivadas o de la diferenciabilidad. Bueno, entonces vamos a dar paso a lo que es este teorema. Y bueno, aquí lo que ya pudieron haber observado es que tenemos un conjunto A en Rn, ¿sí? Y es un conjunto abierto. Tenemos también dos funciones que van a estar definidas en A, ¿sí? F y G. Son dos funciones vectoriales de variable vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a F y a G funciones diferenciables en A, ¿sí? Obviamente con derivadas definidas por la propia función. Y en ese contexto vamos a tomar también dos valores escalares
¿sí? Que vamos a determinar a partir de alfa y beta. Esto con el propósito de ver que pues, se da la combinación lineal y es diferenciable en A, ¿sí? Entonces, pues vamos a partir de aquí, ¿no? Entonces tenemos que si las dos funciones son diferenciables, entonces la, este, la función determinada por alfa por beta, perdón, alfa por f más beta por g es diferenciable en A también. Y que la derivada de alfa, o sea, de la linealidad de alfa f más beta g, evaluado todo en A, es equivalente a la suma, ¿sí? Del producto escalar de A con la derivada de f evaluado en A y beta en producto escalar con respecto a la derivada de g evaluado en A. Entonces, esta es la condición que tenemos que demostrar en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? ¿De qué partimos? Para hacer la demostración. La definición, sí, pero en este caso sería la definición de diferenciabilidad, ¿no? Es en ese contexto, eh, porque lo que definimos en general fue que las funciones son diferenciables y de ahí se dedujo la derivada. Entonces, bueno, simplemente vamos a dar paso. Obviamente es, como dices, tomamos la definición, ¿sí? Tomamos una función, tomamos una transformación lineal que va a ser definida como S, ¿sí? Que va de Rn en Rm, ¿sí? Entonces, lo que se dice es, bueno, tomas límite cuando h tiende a cero de la norma, ¿sí? De la diferencia de las linealidades, en este caso, donde estamos evaluando, ¿sí? Alfa por f más beta por g, evaluado en este caso, en a más h, ¿no? Y la siguiente sería alfa por f más f beta por g, evaluado en a. Entonces, y un menos SH. ¿Esto qué implicaría? ¿A qué estaríamos haciendo referencia con una función S por H? ¿A qué les suena eso? Bueno, estamos viendo abajo, ¿no? S, como regla de correspondencia, va a tener la suma de estos términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hemos definido a S de esta manera, ¿sí? Tomando en este caso, la derivada, o sea, la derivada de f multiplicado por alfa más la derivada de g multiplicado por beta, ¿sí? Está haciendo alusión a que estamos trabajando con la parte de la derivada, ¿sí? De las funciones f y g, ¿sí? O sea, es nada más a eso. Porque la idea es que este es el contexto de una función diferencial, ¿sí? Entonces, no hemos hecho nada, simplemente lo único que hemos afirmado son ciertas cosas, ¿sí? En los términos de la derivada, pues tendríamos que tener esto de este lado, donde está el cero, ¿sí? Nada más. Entonces, ya con esto podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces, nada más recuerden quién es S, ¿sí? Evaluado en H, obviamente. Entonces, vamos a ver.
¿sí? Bueno, vamos a verificar la linealidad de S, ¿sí? Entonces tomamos dos vectores U y B en Rn, ¿sí? Aquí. Y tomamos un valor lambda en R, o sea, otro escalar. En este caso, al tener la suma, ¿sí? De esta función, la podemos ver así. S evaluado en la suma de U más B. ¿Por qué? Porque queremos ver la parte lineal de esto. En este contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente sustituir por lo que estamos evaluando la función, ¿sí? En los términos del vector U más B, ¿sí? Porque estamos aplicando esto al vector, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, pues simplemente sabemos que la suma abre, más bien, el operador diferencia de la derivada abre la suma, ¿sí? Es esto. Y una vez que tenemos esta parte, distribuimos la derivada con respecto a los vectores U y B. Si estamos haciendo simplemente una distribución de vectores con respecto a la derivada y con respecto a U y a B. En el caso de la derivada de F, pues es una, y en el caso de la derivada de G es otra, ¿no? En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos observar? Pues simplemente lo único que hemos hecho, pues es determinar en términos de la definición que hemos dado para la derivada, ¿sí? En este caso para la linealidad. Y como hemos definido ese, pues ahí está, ¿no? Y por otro lado, también lo mismo para B, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que tenemos la linealidad en términos de la suma, ¿sí? O sea, lo único que estamos haciendo es ver que realmente es lineal la, la función que que definimos. De hecho, podríamos decir que ya desde, desde el primer momento en que se define, se puede afirmar la linealidad, pero bueno, aquí lo estamos mostrando. Y también vamos a ver que en este caso, pues eh, sale el escalar de la función, o sea que expulsa escalares. En ese contexto, pues tomamos otra vez S evaluado, en este caso en lambda por U, ¿sí? Y en este contexto, pues vamos a tener por lo cual hemos definido la función aplicado a el producto escalar de lambda por U. Hacemos la distribución, simplemente distribuimos lambda por U, ¿sí? Y una vez que hemos hecho la distribución, ahí está, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Pues tomamos el valor de lambda, ¿sí? Lo ubicamos de esta forma, lo podemos sacar inmediatamente en el momento en el que lo podemos ver desde aquí ya. Pero en este caso, pues, seguimos los pasos y tomamos al final lambda. Con esto nos queda simplemente la definición de S. Entonces, ahí se ve que es lambda por S de U, lo que implica que S es lineal. En ese contexto, tenemos una transformación lineal, ¿sí? De la forma en la que hemos definido a S. Ahora, ya que hemos hecho esto, vamos a considerar la siguiente expresión, ¿sí? Vamos a tomar E de H, ¿sí? ¿Quién sería E de H en ese contexto como lo hemos estado trabajando en otras clases anteriores con respecto a lo que es la parte diferenciable?
Bueno, la idea de EDH es que sea el residuo o el error, ¿sí? Puede verse de las dos formas. En este caso, en la forma en la cual hemos definido este término EDH, ¿sí? Nos invita, pues, a que cuando nosotros calculemos el límite de E evaluado en H, o con respecto de H, ¿sí? ¿A dónde nos va a mandar? Pues simplemente va a ser cero. O sea, cuando H sea cero, esto va a ser cero. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, este H va a ser cero, este tiene que ser cero, ¿sí? Y obviamente la diferencia entre este y este tendría que ser cero. Entonces ahí se verificaría que el límite realmente es cero. ¿Qué es lo que hacemos? Un poco de álgebra nada más. Acomodamos los términos. En este caso sustituimos S, el valor de S, por lo que la habíamos definido como la suma del producto de los escalares con respecto a alfa por la derivada de f y beta por la derivada de g, obviamente con respecto a h. En este caso, pues nada más acomodamos los términos y sacamos alfa y sacamos beta, ¿sí? En ese contexto tenemos dos condiciones. El contexto para E de con respecto a F y E con respecto a G. O sea, ¿dónde lo podemos ver? Aquí. Aquí tenemos puros términos con respecto de F y aquí tenemos puros términos con respecto de G. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos fue nada más aprovechar las propiedades de la distribución y de la asociatividad que tienen estos términos y ya simplemente lo único que hacemos es acomodarlos y ya con eso podemos definir esto, ¿no? Entonces, en términos generales, todo lo que vimos nos va a quedar como alfa de, de F evaluado en H y beta, ¿sí? De E de G con respecto de H. Entonces, hay que tener en mente estos dos términos también, ¿sí? Ahora, aplicamos la norma usando la desigualdad triangular, ¿sí? O sea, que tomamos la norma de la expresión que dimos con respecto a E de H, ¿sí? Que ya les dije es el error o es el residuo, ¿sí? Que hemos estado trabajando. Entonces, nada más hay que recordar qué es lo que dice la diferenciabilidad en este contexto. Entonces, simplemente sustituimos por lo anterior, ¿sí? Y abrimos la suma por desigualdad triangular, ¿sí? Por homogeneidad de la norma, pues simplemente sacamos los escalares y ya con eso podemos hacer lo siguiente, dividir entre h, ¿sí? Y con esto vamos a poder entonces ahora sí aplicar el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Y, o al vector nulo, ¿sí? Y esto, pues obviamente, de la forma en la cual definimos ay, perdón, el error, ¿sí? O la expresión E de H, pues nos lleva a que cuando calculamos el límite, en ambos casos, el límite es 0, ¿sí? Bien, entonces ya con esto hemos determinado dos cosas. La primera es la linealidad de S y la segunda es tomar esta expresión de E de F de H y E de G de H, obviamente aplicando el límite. En este contexto, aplicamos, bueno, las propiedades del sándwich y podemos definir, en este caso, que el límite en total nos va a mandar a 0. ¿Sí? O sea, aplicamos el límite en toda esta expresión, ¿sí? Y pues
El límite de 0 es 0 cuando h tiende a 0. El límite de esta expresión es 0, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí que con esto podemos ver que este límite es 0. Obviamente, habíamos visto por lo anterior que ya se cumplía. Y en este contexto nos queda simplemente ver qué pasa con esto, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, ya vimos qué pasa con S, ¿sí? Ya habíamos definido S, tomamos ahora la derivada, aquí en este caso la derivada de alfa, ¿sí? Con respecto a f más f de g. Y obviamente, ¿sí? Tiene que ser igual a S. ¿Por qué? Porque, pues, al tomar la derivada de la suma de un producto escalar entre funciones y escalares, pues simplemente nos lleva a esto y pues obviamente tenemos esto, ¿sí? Entonces, ya con esto lo que hemos planteado es, bueno, vimos que se da la linealidad para S, ¿sí? Y de ahí se plantea la cuestión de el límite de E de H, ¿sí? Entre la norma de H. Bien, entonces con esto podemos ver que en el primer caso la función es diferenciable y en el segundo caso pues tenemos la derivada, simplemente. ¿Sí? Bien. Tenemos un lemita por ahí. Esto es si una función f en A es diferenciable. ¿Sí? Entonces, la transformación lineal en T, en la definición anterior, es única. ¿Sí? Pequeña demostración del lema. Entonces, suponemos que existen dos transformaciones. Estamos suponiendo la anterior, ¿sí? Es diferenciable, ¿sí? Estamos viendo la unicidad de la derivada. Entonces, vamos a vamos a suponer dos cosas, que tenemos T1 y T2. Habíamos visto esto, pero para el límite. ¿Sí? Habíamos visto que el límite, en el caso de las funciones vectoriales de variable vectorial, bueno, el límite es único. Entonces, ahora vamos a partir de ahí, vamos a ver que la linealidad, la unicidad de la diferenciabilidad de las derivadas, también está dada. Entonces, en este caso, tomamos dos transformaciones, T1 y T2, que satisfacen la definición de diferenciabilidad. Entonces, tenemos esto con respecto a T1 y T2, ¿sí? Restando las expresiones, y esto me refiero nada más a tomar, o sea, en este caso tomamos las dos transformaciones T1 y T2, ¿sí? Y hacemos una diferencia entre ellas, ¿sí? Pero ¿de dónde sale todo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué T2 menos T1 evaluado en H se parece o es igual a la norma de lo que pues realmente no tiene mucho parecido? Bueno, lo único que hacemos es tomar un 0, ¿sí? Y distribuimos dentro de la diferencia. Eso es todo, ¿sí? Entonces, al distribuir dentro de la diferencia, lo hacemos tanto para T1 como para T2. Aplicamos desigualdad triangular y eso es todo lo que tenemos. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Bueno,
lo que va a pasar es que entonces cuando aplicamos el límite tiende a cero. ¿Sí? Entonces, si T2 y T1 son distintos de cero, existiría algún vector B distinto del vector nulo, tal que esta diferencia sea dada. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar H equivalente a T por B. ¿Sí? Entonces, cuando T tiende a cero, ¿qué tenemos? Este es en el caso de que si T fuera distinto de cero. En el caso anterior era, pues, es lo contrario, ¿no? En este contexto, lo que tenemos es, bueno, tenemos algo parecido. Aquí vamos a tomar igual la H, pero lo vamos a sustituir por T de B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente lo único que vamos a tener es que por homogeneidad, ¿sí? Sale en valor absoluto la T, ¿sí? Y pues obviamente se simplifica. Entonces esto, pues lo único que nos queda es que T1, bueno, la diferencia entre T2 y T1 evaluado en B, entre B tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica que T1 y T2 son iguales. ¿Sí? Porque ¿qué habíamos dicho antes? Ajá. Entonces, ya con eso, suponiendo que, eso es en el supuesto en el que T1 y T2 sea, o sea, la diferencia entre estos dos sea distinto de cero. ¿Sí? Entonces, eso es mayor que cero. A ver, déjenme ver tomando HTTP. La dice el límite anterior. No, sí. Sí, porque aquí lo estamos suponiendo ya para todos los términos de T, 1 y T2. Entonces, en teoría se supone que no podría pasar esto. ¿Sí? O sea, no podría ser el caso de que si aplicáramos el límite tendría que conservarse esa desigualdad. En ese contexto, si no se puede guardar la desigualdad, si se conserva la desigualdad, pues eso contradice lo de arriba. Entonces ya con eso podemos ver que T1 es igual a T2. Bien, sí, ¿por qué lo digo? Bueno, lo digo porque tomando este término y moviéndolo hacia acá, pues obviamente me da el producto de un número con respecto al cero, pues me da cero. Entonces, simplemente tendría yo que T2, evaluado en B, sería mayor que T1 sobre B. ¿Sí? Lo cual impediría que esto se diera. ¿Sí? Bueno, las conclusiones, eh, bueno, ahí hablo de la regla de la cadena. Ahorita vamos a ver esto de la regla de la cadena. Tenemos, bueno, si T1 y T2, pues, dadas dos transformaciones que van de Rn en Rm y luego tenemos Rm en Rp, ¿sí? Se puede dar también la composición de estas dos transformaciones. Entonces, ¿esto qué implica? Pues como se puede dar la composición de funciones, pues, y de transformaciones lineales como tales, entonces podemos pasar al teorema de la regla de la cadena. ¿Sí? Ya vimos todo lo anterior, o sea, ya vimos el día de ayer todo lo que corresponde con respecto a funciones. Ahorita nada más enuncié lo de la regla de la cadena, ¿sí? Porque es lo que toca ver.
¿Alguna duda con lo anterior antes de continuar? ¿Ve? Bueno, este, la regla de la cadena, el teorema de la regla de la cadena para funciones vectoriales de variable vectorial va a quedar de esta forma. Debemos de recordar que tenemos condiciones que determinan la posibilidad de hacer composición, ¿sí? Entonces, aquí debemos de recordar que el dominio de una de las funciones tiene que ser el rango de la otra, o debe de contener al rango de la otra. Nada más, ¿sí? Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tomamos dos conjuntos, A y B, ¿sí? Uno en Rn, o sea, el conjunto A está contenido en Rn y el conjunto B está contenido en Rm, ¿sí? Ambos son conjuntos abiertos. Vamos a tomar dos funciones, ¿sí? Aquí se me fue un ítem, entonces no lo cuenten. Parece que falta algo, pero no falta nada. Simplemente ahí se me fue un ítem. Entonces, tenemos la función g que va de a rm y tenemos, obviamente, que observar que la imagen de g está contenida en B, donde B es el dominio de F, ¿sí? Y F va de B a R de P, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aparte de estas dos funciones? Bueno, que G es diferenciable en A y que F es diferenciable en B. ¿Esto qué va a implicar? Que las derivadas existen también. O sea, tenemos una función diferenciable, entonces tenemos la derivada implícita, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto? Que si tenemos dos funciones diferenciables, entonces la composición de dos funciones es diferenciable y sus derivadas nos llevan a esto, ¿sí? Que en otros términos, en los términos de las matrices jacobianas, lo podemos interpretar de esta forma, ¿sí? Confunden la notación, pero en realidad no se entiende. Bueno, pues imagínate las jacobianas. Sí sabes cómo son las jacobianas, ¿no? Son las derivadas parciales, ¿sí? O sea, en la primera fila tienes la de la derivada parcial de f con respecto a una, luego las derivadas parciales conforme van bajando con respecto de x, con respecto de y, etcétera. ¿Sí? O x1, x2, x3, x4. Por columna, derivas todo con respecto a una variable, pasas a la otra columna, derivas con otra variable. Sí, por eso. Entonces, bueno, poner eso aquí, ocupa una lámina. Entonces, no, no vamos a trabajar con ellas ahorita. Nada más es simplemente notación. ¿Sí? De hecho, eso se las presenté en la clase antepasada, creo. Entonces ya está registrado también. Teniendo esto en mente, pues vamos a ver la demostración. ¿Sí? La demostración es algo larga, ¿sí? Por eso no me detuve mucho en la anterior, porque esta la vamos a ver un poquito con más detalle. Entonces, vamos a partir igual de la noción de diferenciabilidad para funciones vectoriales. En el caso de
de la composición la tenemos que tomar de esta forma y vamos a definir una transformación lineal, ¿sí? Como lo habíamos hecho en el caso anterior, nada más que ahora S va a ser equivalente a esto. O sea, estamos definiendo una función lineal, ¿sí? O una transformación, ¿sí? Y en este caso, pues, estamos equiparándola con la composición de la derivada con respecto de la derivada de f con respecto, compuesta con g, y la derivada de g. Entonces, en este contexto, tenemos tomamos, una vez que hemos tomado la función o la transformación S, ¿sí? Como la definimos, entonces vamos a verificar que sea lineal, como la anterior, ¿sí? Ya, según esto, estamos afirmando que es lineal, pero la realidad es que no hemos mostrado esta parte, ¿sí? Entonces es una transformación, queremos ver si es lineal, entonces vamos a determinar esto a partir de lo siguiente. Entonces, tomamos las derivadas de f con respecto de b y la derivada de g con respecto de a, tal como lo definimos. Entonces son transformaciones lineales, ¿sí? ¿Y eso a dónde nos lleva? A que abre la suma, ¿no? En este caso, tenemos tomamos dos vectores, u y b, ¿sí? Como en el caso anterior. Tomamos la derivada con respecto de f y la derivada con respecto de g, tal cual lo habíamos determinado, ¿sí? Recordando que b es la derivada de g aplicado en a, ¿sí? En ese caso. Entonces, aquí la composición la vamos a hacer con respecto a la derivada de g con respecto de a. En este contexto, entonces, lo que vamos a hacer es, ya una vez que hemos aplicado la parte de la composición para la derivada con respecto de f, añadiéndole la derivada con respecto de g, ¿sí? Bueno, perdón, tengo que hacer un paréntesis. B es la aplicación de g en a, ¿sí? Ahora, ya con esto, abrimos la suma, ¿sí? Dentro del contexto de B. Y esto mismo va a permitir que se abra la suma con respecto a las derivadas mismas, ¿sí? No es que se distribuya, simplemente se abre la suma, ¿sí? Aquí, en este caso, la derivada aplicada, en este caso, lo único que va a conseguir, dado que sabemos que las derivadas son operadores lineales, en ese caso, pues tenemos que la derivada abre la suma. Por lo tanto, tenemos al menos de momento, que la suma o sea, si tenemos S aplicado a la suma de dos vectores, en este caso tenemos la suma de la función S evaluado en U y en B. Ya con esto, pues ahora vamos a pasar a la parte ¿cómo se llama? Del escalar. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ya que tenemos esto, ahora, bueno, aquí, ¿qué pasó? Ah, creo que no incluí esta parte. A ver, déjenme ver si un poquito más adelante. No, bueno, aquí me faltó la parte del lambda U, ¿sí? Donde tomamos un producto escalar, lo asociamos en este caso,
a S, ¿sí? Y lo que va a pasar aquí, pues es simplemente que vamos a, dada la forma en la cual están definidas las derivadas, vamos a poder ver que se puede sacar el lambda en este caso, ¿no? Entonces, ahí me faltó esa parte, incluirla, pero bueno. Entonces nada más es cuestión de seguir más o menos la misma idea que tenemos aquí, ¿sí? Pero nada más aplicado a lambda u, ¿sí? O sea, en este caso tendríamos que aplicar S de lambda u, ¿sí? O lambda por u, que lo que tendríamos, pues tendríamos la derivada de f evaluado en b, ¿sí? Aplicando la composición con respecto a la derivada de g en a, pero evaluado en lambda u, ¿sí? Dadas las características de la derivada, pues obviamente lo que va a implicar aquí es qué cosa. Lo que va a implicar es simplemente que teniendo esto, pues podemos extraer la derivada de f con respecto de b, ¿sí? De lambda por la derivada, o acá afuera, la lambda, ¿sí? Con respecto a g de a, de lambda u, de u más bien, ¿sí? En ese contexto, pues ya también puede salir el lambda de la derivada, entonces me quedaría lambda de d de f de d de g de a evaluado en... Bueno, aquí ya hice un rayonadero, ¿no? Pero ahí está, espero que se entienda. El detalle es que aquí no tengo, bueno, sí hay goma aquí. Sí, a ver, déjenme. Nah, se hace más cochinero. Bueno, bueno, pasamos ahora a la parte de lo mismo que hicimos en la versión anterior. Tomamos ahora esta expresión. La idea es exactamente la análoga a la de la suma, ¿sí? O a la de la linealidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues tomamos EDH, ¿sí? Vamos a tomar también KDH, ¿sí? Y en este caso, pues es fácil ver que si aplicamos el límite cuando h tiende a 0, pues esto es 0, ¿no? Bueno, esto es algo análogo a lo que estábamos viendo en la demostración anterior. Recuerden quién es SDH. Lo único que vamos a ver es, bueno, tomamos CDH, sustituimos SDH, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Y aquí vamos a reducir f de evaluado en g de a más h más f de g y lo vamos a sustituir por k de h, ¿sí? Entonces, ya con esto, ¿qué tenemos? Pues estamos sustituyendo f de b por g de a evaluado en b, ¿sí? En este caso estamos abriendo este bicho, ¿sí? Y ya con eso estamos sustituyendo nada más estos términos, ¿sí? Recordemos que es b, ¿sí? Y dada la definición que dimos acá, KDH, estamos sustituyendo ahí el término. Y a partir de ahí, con la suma, bueno, con la diferencia acá, de la definición que dimos de la función S, ¿sí?
Pasamos ahora a descomponer el error usando la diferenciabilidad, ¿sí? Y lo que hacemos es tomar f de b más k menos f de b, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer esto? Estamos aludiendo al caso de que como f es diferenciable, estamos llevando esto a los términos de la definición de la función diferenciable. Entonces, simplemente, en este caso, lo que ocurriría sería que f de b, perdón, déjenme ver si hay algo más. A ver, déjenme ver si puedo borrar esto. Ah, sí, mira. F de b más k, esto sería igual a f de b, ¿sí? Más la derivada de b de f evaluado en b por k, ¿sí? Donde k es las veces de h, ¿sí? Más r de f evaluado en k. ¿Quién es r de f? Es el residuo, el error en este caso, es exactamente es lo mismo, ¿sí? Es el residuo o el error. Y en ese contexto, pues, como se define f como diferenciable, esto ocurre, ¿sí? Entonces, al ocurrir esto, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir estos términos en EDH, ¿sí? Entonces, tomamos f de b evaluado en k de h, ¿sí? Y lo vamos a sustituir en EDH, o sea, esto que está aquí, ¿sí? O sea, tomamos esta parte y la ponemos abajo. Y ya con eso nada más acomodamos los términos, ¿sí? Y obtenemos esta parte de aquí, ¿sí? Ya con eso, ahora vemos la parte de la diferenciabilidad de G. Es exactamente lo mismo, como G es diferenciable, entonces hacemos algo análogo a lo que hicimos anteriormente con F, ¿sí? Por definición, tomamos K de H, ¿sí? O sea, sustituimos G de A más H menos G de A, ¿sí? Y la sustituimos por K de H. Ah, me regresé una. Entonces, ese sería nuestro término, equivalente a lo que teníamos del lado derecho. ¿Qué pasa ahora? Que lo que teníamos con respecto a KDH, ¿sí? Aquí, lo sustituimos aquí, ¿sí? Fijémonos aquí. ¿Sí? Y siguiendo la misma lógica que de las transformaciones que estamos haciendo, pues simplemente estamos sustituyendo estos términos. ¿Sí? Entonces, ya con esto, pues acomodamos los términos y tenemos la derivada de g más, eh, ok, sí, sí, porque estos dos se anulan, este con este, se anulan, entonces me queda los residuos, me queda el residuo de g con h y el residuo de f con respecto a k de h. Hay que recordar que el residuo tiene que estar con respecto a k de h, depende de h, el valor de k, porque es una combinación entre f y g, ¿sí? Entonces esto nada más hay que ubicar que tenemos K igual a G de A más H menos G de A. Entonces ya con esto, pues simplemente abrimos
la suma utilizando desigualdad triangular, ¿sí? Entonces, como la derivada de f evaluada en b es una transformación entre espacios de dimensión finita, es continua, ¿sí? Por lo tanto, es acotada, ¿sí? Existe una constante m mayor que cero, tal que tenemos esto, ¿sí? Esto lo vimos hace 3, 4 clases, ¿sí? Entonces, vimos que si una función era diferenciable, entonces era continua. Y bueno, al definirlo de esta manera, pues vemos esta cuestión. Tenemos que lo que vamos a hacer, vamos a sustituir este por este, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aplicar o vamos a definir un vector B como el residuo de G, ¿sí? O el error. En este caso, al tomarlo de esta manera, ¿qué va a pasar? Pues simplemente, dado que la derivada está aplicándose al residuo evaluado en H, ¿sí? Pues R de G, que es igual a B, me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es sustituir B por R de G, ¿sí? O sea, me tomo ese vector de tal manera que coincida con R evaluado en G. Eso es para un vector B en Rm. Sí, o sea, existe un vector B tal que puedo sustituirlo por R de G. Ahora, teniendo esto, pasamos a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que dado que podemos dar epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que la norma de K, ¿sí? Esté entre el delta 1, ¿sí? Y el 0. ¿Esto qué va a implicar? Que el residuo de F evaluado en K, ¿sí? Sea menor o igual, o sea, en este caso sea menor que epsilon entre la norma de K. Y como K de H se va a cero, ¿sí? Cuando H tiende a cero, ¿sí? Entonces existe un delta 2, ¿sí? Tal que la norma de H, ¿sí? Es menor que delta 2 y esto va a implicar que la norma de K de H sea menor que delta 1. ¿Sí? Aquí estamos jugando con los valores de K en este caso, ¿sí? Y aquí podemos ver que estamos viendo, bueno, podemos ver que estamos trabajando más bien con la composición, ¿sí? Porque la primera está afectando directamente a quién. A F, ¿sí? Y la segunda está afectando directamente a G, ¿sí? Entonces vamos de A B y de B a RP. O sea, vamos de RN a RM y de RM a RP, ¿sí? Ese es el contexto que estamos trabajando y esto es por el límite cuando estamos aplicando estos términos con respecto a acá. Eh, bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Seguros? Bueno, entonces lo que podemos concluir es que la norma o sea, para H, que es menor que delta 2, ¿sí?
el residuo de F aplicado a KDH, ¿sí? Es menor que epsilon entre K evaluado en H. ¿Eso qué va a implicar? Dada la definición que tenemos de KDH, ¿sí? Vamos a tener esta equivalencia, ¿sí? Que se deduce de los valores que hemos estado trabajando anteriormente, ¿sí? Aquí abrimos la suma, ¿sí? Al abrir la suma, ya dado que G también es bueno, esto recuérdenlo, ¿sí? Ya que tenemos esto, tenemos, ahora vamos a ver que dado que la derivada de G también es acotada, ¿sí? Entonces existe n mayor que 0, tal que podemos determinar esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, tomamos un delta 3, ¿sí? Y pasa algo análogo a lo anterior. Aquí lo que estamos determinando es que la norma de H, ¿sí? Sea menor que delta 3. ¿Y esto a dónde me lleva? Pues teniendo que la norma de H es menor que delta 3, ¿sí? La, la norma de R evaluada en G, recordando quién era, es menor que H. O tomando epsilon igual a 1. Aquí hacemos una restricción, ¿sí? Evaluando epsilon igual a 1, ¿sí? Con esto, tomamos un delta o tomamos H como el mínimo de las deltas, o sea tiene que ser, escoger el mínimo, en este caso, este sería mi delta, ¿sí? O sea, tomamos un delta que sea el mínimo entre delta 2 y delta 3. Y en este caso tenemos K de H menor que N, ¿sí? Por H más H, ¿sí? Sustituyendo, obviamente, o estamos sustituyendo estos términos que están aquí, ¿sí? Recordando quién era K de H, ¿sí? Y recordando que habíamos abierto la suma de este dicho, ¿sí? Entonces, ya con esto y haciendo las sustituciones que habíamos analizado, entonces esto es lo que nos queda. Y en pocas palabras, lo único que va a redituar esto, pues es que como ya tenemos K de H, ¿sí? Y esta se corresponde a F, ¿sí? Entonces, ahora para H, ¿sí? Que es menor a delta 2, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que R de F evaluado en K de H es menor o igual que esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo todo esto por K de H que estaba más arriba, aquí, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? Entonces ya con eso, ahora vamos a ver qué pasa con EDH. O sea, todo lo que hemos hecho nos permite sustituir términos en referencia con RDG y RDH. A partir de ahí, ¿qué podemos concluir? Pues estos términos, evaluándolos o dividiéndolos entre la norma de H, o sea, EDH, lo vamos a dividir en este caso con los dos términos, ¿a dónde nos lleva en particular? A ver, vamos a regresarnos un poquito. Recuerden quién era R de F de K de H, ahí lo pueden ver, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos el lado derecho y el lado izquierdo de la desigualdad por H,
¿sí? Sustituyendo, ¿sí? A H, dado que es el mínimo de los deltas, de delta 2 y delta 3, ¿sí? Nos queda esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el otro? Bueno, pues aplicamos el límite. Ajá, ¿a quién? Aplicamos el límite completo de los dos lados. En eso, ¿a dónde nos conduce? Pues viendo que estamos, a ver, déjenme ver, aquí ya. En el paso 7, límite y conclusión. Bueno, sabemos por lo anterior que el límite de R de G es 0. ¿Por qué? Porque G es diferenciable, ¿sí? Eh, en este caso, sabemos esta parte, entonces, dado epsilon mayor a 0, ¿sí? Elegimos un delta 4, ¿sí? Tal que H ahora sea menor que delta 4. ¿Esto para quién? Para R de G, o sea, no es para R de G de H, o sea, la norma como tal, ¿no? Aquí en este caso era para R de G entre H, entre la norma de H. Y esto es menor o igual a la norma, perdón, al epsilon entre 2. Si M es positivo y si M es mm, bueno, aquí tenemos un detalle, ¿no? Porque si M es positivo, pues simplemente no hay problema, pero si M es igual a 0, ahí tenemos un problema con el cociente aquí. ¿Cómo resolvemos esto? Esto lo hemos visto anteriormente varias veces en con otros enfoques, pero lo hemos visto varias veces. Sí está claro, ¿no? Que si tengo M igual a 0, tengo un pequeño problema, ¿no? En el caso de que M sea 0, podemos darnos cuenta de que en el contexto en el que tenemos epsilon es mayor que 0, ¿sí? Entonces, simplemente tomo epsilon y eso se cumple. O sea, ¿qué les quiero decir aquí? Para salir del bache puedo tomar dos cosas. Esto, sumándole un 1, obviamente haciendo todas las operaciones, ¿sí? Definir mi epsilon a partir de ahí, ¿sí? Y si se hace 0, pues no pasa nada, ¿sí? En este caso, si tengo epsilon y tengo m, y m igual a 0, sí, no, 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 sí, pero a ver, espérenme un tantito aquí. Mm, Bueno, aquí podemos hacer lo que hicimos en otros casos, ¿sí? Donde sabemos que este M, ¿sí? Se corresponde ¿a qué cosa? Se corresponde a la M que definimos para F. Bueno, aquí está, ¿sí? ¿Y esta M de dónde sale? Bueno, esta M sale de hacer operaciones de tal manera que obtengo un N o ¿cómo le podemos llamar? Voy a poner con M minúscula y me va a quedar M más 1, ¿sí?
Esto lo hacemos aplicando los límites, ¿sí? Y obtengo un m más 1 y esto obviamente lo igualo o lo equiparo con m, ¿sí? Porque al final acabo acotando esto con un m más 1. Entonces, sí podría ser 0 si este es negativo, pero no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque estoy tomando valores positivos, pero sí podría ser 0. Entonces, creo que está de más esta parte. A ver, acá. ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Sí? Entonces ahí podríamos sustituir por ese m minúscula más 1 en lugar de este m más. O simplemente tomar m más 1 para sustituir esto. Y eso obviamente va a ser menor que epsilon en los dos casos. ¿Sí? Bien. Bueno, está más o menos clara la idea que les estoy describiendo aquí, de por qué, si bien sí se presenta este detalle, ¿sí? Si en vez de tomar epsilon entre m, tomo epsilon entre m más 1, entonces ya no tengo el mismo problema que se plantea ahí en las condiciones de que m sea 0. Si es positivo, pues no pasa nada. Si es 0, tampoco pasa nada, porque tengo un valor que es m más 1. Entonces ahí más bien tendría yo que hacer esa corrección, ¿sí? Tomar m más 1. Para evitar ese detalle. Bueno, y ahí tendríamos que hacer un análisis, ¿sí? En este contexto con respecto a esto. ¿Qué es lo que quedaría? Bueno, tenemos delta 2, delta 3, delta 4, que hemos ido definiendo diferentes deltas para diferentes casos con respecto a con respecto a los residuos y con respecto a acá, ¿sí? Porque hemos estado trabajando durante toda la demostración diferentes valores para acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el caso de que m sea positivo, pues voy a obtener esto, ¿sí? Aquí sería m más 1 en los dos casos, ¿sí? Y por otro lado, en el caso de n más 1, pues me queda, se irían de todos modos, ¿sí? El m por el m más 1 entre el m más 1 se simplificarían, ¿sí? Porque eso lo tengo que tomar desde el principio. O sea, no agregarlo en el momento, sino más bien tomarlo desde el principio y acotar a f con m más 1. Y a partir de ahí irme todo el tiempo con m más 1, porque me voy a encontrar al final con ese problema que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces ya con eso podría yo, tengo que hacer esa corrección nada más en ahí se me fue, pero bueno. Este, Y bueno, tomando en cuenta esto, o sea, eso que les platico de la m más 1, se me, se me simplifica en estos términos, me queda epsilon igual a n más 2, ¿sí? Epsilon es arbitrario, n es una constante fija, entonces, es otro término donde epsilon podríamos evaluar a epsilon prima igual a esto, ¿sí? Y ya con eso, ver que todo nos lleva simplemente a la conclusión de que existe un epsilon para este error, tal que
tal que el límite existe. ¿Sí? Y una vez visto eso, o sea, todo lo que hicimos, ¿sí? Es para demostrar que este límite es cero, ¿sí? Y ya con eso podemos ver que se cumple la definición y que el límite, cuando el límite de este cociente es cero, entonces con eso puedo ver que f compuesta con, o g compuesta con f es diferenciable en A. ¿Sí? O sea, simplemente fue todo este asunto de ver que era diferenciable la función f compuesta con g. Ahora, esto nada más me lleva a que la composición en términos de la derivada, pues es la definición de S que dimos. Y pues nos queda simplemente la derivada. ¿Sí? Se trabaja más con la parte diferenciable porque vamos a tener problemas con la parte de la derivada si nada más nos enfocamos en las derivadas. Pero bueno. Hay casos particulares en este contexto para funciones de R3 en R y de R3 en R3 que están definidos en el Marsden. Entonces, esta demostración no viene en el Marsden, ¿sí? Entonces hay que, déjenme nada más corregir este detalle de la M y les paso las notas con las correcciones que faltan. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda con todo esto? ¿Todo este argumento? Bueno, entonces nos vamos a seguir. ¿Sí? Aquí mencionó un poco qué es lo que ocurre con el residuo de f evaluado en k. ¿Sí? Se usa KDH cuando tiende a cero. Esto es aplicando la continuidad de G. ¿Sí? Dado que es una función diferenciable, es continua. Entonces, al relacionar con la norma del residuo de F, ¿sí? Con K de H, ¿sí? Usamos la definición del residuo, ¿sí? Y a partir de ahí acotamos K de H en términos de H usando la diferenciabilidad de G. Entonces, pues bueno, esta es la concatenación de todo lo que hemos estado razonando a partir de lo que es la regla de la cadena, ¿no? Bueno, son detalles nada más, ahí están. Ahora vamos a pasar a ver la parte del teorema de funciones, perdón, el teorema de el valor medio para funciones vectoriales de variable vectorial. Pero antes tenemos que ver dos o tres definiciones, ¿sí? La primera es recordar que era un conjunto convexo.
¿sí? Esta la dimos en la parte del tema de topología, o espacios métricos que estuvimos revisando antes de todo esto, ¿sí? ¿Qué es un conjunto convexo? Un conjunto convexo define un subconjunto, ¿sí? U en Rn es convexo si para cualquier par de puntos A y B en U, ¿sí? El segmento que une, o la recta que une, bueno, más bien el segmento de recta que une estos dos puntos, ¿sí? Se va a definir de esta forma. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque es importante recordar que T tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nada más es el intervalo o el segmento, en este caso el intervalo cerrado que va entre A y B, ¿sí? Se define de esta forma. Eso es para cualquier punto, cualquier par de puntos, ¿sí? Si tenemos el caso de que tenemos algo así, pues obviamente puedo encontrar dos puntos y la recta que esté así simplemente no va a estar contenida. ¿Sí? O sea, el conjunto de puntos que forma esta definición, ¿sí? Me genera esta recta o este segmento de recta. ¿Sí? Entonces, va a haber un montón de puntos, o al menos uno, que no va a estar ahí. Obviamente para este tipo de conjuntos. ¿Sí? Entonces, estos no son convexos. Podrán ser compactos y continuos, pero no son convexos. Son conexos también, pero no convexos. Bueno, vamos a tomar una transformación, ¿sí? De Rn en Rm. Vamos a dar la definición, la norma de transformación lineal. La definición de norma de operador lineal, ¿sí? Tomamos una transformación lineal, entonces la norma del operador de T se define como ¿sí? Que es el supremo de todas las o de las normas, de todas las de la transforma, bueno, el supremo de la transformación evaluado en B, ¿sí? Para un vector en B. Tomamos la norma de B es igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que B es un vector unitario. ¿Sí? ¿Qué podemos añadir? Pues bueno, que también es equivalente a esto. Exactamente. Esto haciendo alusión a la norma de que B es 1. ¿Qué cumple esta norma? Bueno, cumple estas propiedades. Cumple la propiedad 1 es que la norma de B se puede ver como el producto de las normas de la transformación por el vector y la composición de dos transformaciones se puede ver como menor o igual al producto de las transformaciones T1 y T2. ¿Sí? Si T es finita, es decir, que tiene un valor definido en R, entonces toda transformación lineal en espacios de dimensión es finita para toda transformación lineal en espacios de dimensión finita. ¿Sí? Estas son propiedades, lo vamos a conocer como N1, N2, N3. ¿Sí? Entonces, en espacios de dimensión finita, toda transformación lineal es continua y por lo tanto acotada. Entonces, esto garantiza que la transformación o la norma de la transformación sea finita para cualquier transformación que va de Rn en Rn, que sea lineal. Esta propiedad es crucial para el teorema que vamos a desarrollar ahora, que es este. Bueno, no es este. Este es una definición.
que dimos cuando estábamos viendo funciones vectoriales de variable real, ¿sí? Vimos la parte, vimos una pequeña introducción sobre qué pasa con la integral de este tipo de funciones. Entonces definimos la integral no como un vector, sino lo definimos como la integral de este bicho como bueno, sí, parece que es un vector, pero no. Porque recordemos qué cosa, que las integrales, ¿dónde están definidas? ¿Se te cayó algo ahí? Las integrales están definidas para vectores. Podemos definir integrales para vectores. O sea, calcular directamente una integral para un vector. No. Bueno, en este caso estamos definiendo así esto. O sea, es tomar la definición de las integrales de los vectores o de los componentes. O sea, tomamos un vector que tiene estas características. La integral de estos términos todos son valores reales. O sea, ahí no hay problema. Entonces, lo único que hacemos es, bueno, para no escribir todo esto, pues defino la integral de todas estas y yo sé que cada vez que aplique la integral va a estar en correspondencia con los términos de las componentes de f. Nada más. ¿Sí? O sea, no quiere decir que estoy integrando un vector, sino que estoy integrando prácticamente las componentes. ¿Sí? Esa es la idea. Para que no se malinterprete esto. ¿Sí? Pero la norma de un vector, ese sí la puedo calcular con una integral, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta parte también, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué si se cumple esto? Porque si nos enfocamos en los valores absolutos para las funciones, las integrales de los valores absolutos es como tomar esto, ¿sí? Si nos fijamos en la norma 1, ¿sí? La norma 1 que decía que era la suma de los valores absolutos de los componentes, ¿sí? Entonces esto es lo que estamos tomando aquí realmente. Dadas las propiedades de la integral, pues estamos evaluando esto, ¿no? Bueno, esto nada más es como definición. Aquí está el teorema que nos interesa, ¿no? El teorema del valor medio en su forma vectorial. Vamos a tomar un conjunto U que es un abierto y convexo. Por eso dimos la definición. Es convexo. Sea f de U en Rm, una función de clase C1 continuamente diferenciable. ¿Sí? Es continuamente diferenciable. Si A y B están en U, entonces tenemos esto. ¿Sí? Recordando quién era el supremo. ¿Sí? El supremo corresponde a la norma de una transformación. ¿Sí? Como lo habíamos definido antes. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a, bueno, a diferencia del teorema del valor medio escalar, ¿sí? ¿Qué dice esto? Eso es para funciones de R en R. ¿Sí? Aquí no tenemos esto. O sea, en funciones de R en R tenemos la derivada de f evaluado en C multiplicado por b menos a. O sea, ahí no hay tanto problema. F de b y f de a son funciones aplicadas de R en R. Entonces, pues ahí el teorema del valor medio ya sabemos qué dice, ¿no? Que tomando dos puntos dentro de una función continua, ¿sí?
lo que va a ocurrir es que esos dos puntos, de alguna manera, van a ser equivalentes a la derivada evaluada en un punto C, ¿sí? Y eso se va a multiplicar por B menos A. O sea, simplemente aquí es la pendiente de la recta, que es una recta secante entre el punto A y el punto B, donde tenemos f de A y f de B, ¿sí? Esa recta que se genera, o ese segmento de recta genera un plan, tiene una inclinación, que es la pendiente. Eso va a ser igual a la pendiente de la función evaluada en C multiplicado por B menos A. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Este, este, eso en términos geométricos, ¿no? Porque evaluando esto desde la perspectiva en la que la estamos observando, uh, o sea, aquí, pues parece algo completamente distinto, ¿no? Pero es completamente análogo. ¿Sí? Porque la transformación que estamos tomando es la derivada de una función. ¿Sí? Entonces estamos tomando esta transformación lineal como la derivada de f evaluado en un punto C, y ese valor C, ¿sí? Va a estar dentro del intervalo que está entre A y B, o dentro del segmento que está entre A y B. Entonces, C pertenece a la recta que conecta a estos dos puntos, A y B, ¿sí? Dentro de un conjunto convexo, ¿sí? Bueno, vamos a ver la demostración. Entonces, tenemos que demostrar, pues obviamente, 18, ¿sí? Porque lo que tenemos arriba son simplemente nuestras hipótesis. Tenemos un conjunto abierto que es convexo y f es una función de clase C1, ¿sí? Y bueno, lo de abajo es lo que tenemos que ver. Entonces, utilizando las propiedades de las funciones auxiliares, o sea, del caso anterior, o de las definiciones que dimos antes, y el teorema fundamental del cálculo, por construcción de paso 1 sería como, sabemos que U es convexo, ¿sí? Entonces A y B están dentro de U, eso lo sabemos. El segmento A, B, ¿sí? Está contenido entonces en U. Entonces definimos una función auxiliar, ¿sí? ¿Cómo definimos esta función auxiliar? Tomamos una función phi, o una función gamma, perdón, que va de 0 a 1, ¿sí? O sea, toma el intervalo que va de 0 a 1, ¿sí? Entonces, la regla de correspondencia de esta es esto. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es una curva, ¿sí? Que en el caso de lo que estamos viendo, pues es una recta. Esta función parametriza el segmento A, B. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? El segmento de recta que tenemos ahí entre A y B está parametrizado, entonces define que cuando aplico yo gamma a 0, está como A. Cuando aplico 1 a gamma, es B. ¿Sí? Entonces, comienzo cuando gamma toma, o cuando T toma valor 0, sí aplicado a gamma, pues me da A y o sea, tiene esa dirección. ¿Sí? Entonces vamos de A a B. ¿Qué podríamos ir al revés? Entonces, la derivada de gamma, evaluado en T, sería B menos A, simplemente. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Sería la derivada con respecto a T. Bien, visto esto, ahora vamos a definir otra función, una función phi que va a darse entre 0 y 1, ¿sí? Esta función phi también
va a estar aplicada, pero más que nada a la función. ¿Por qué? Porque en este caso para f va a ser una composición. ¿Con quién? Con f y gamma, ¿sí? Y obviamente lo que me va a dar es esto. Entonces, en el paso 2 podemos ver que tenemos que f es de clase C1 y podemos ver también que en el caso de gamma también es diferenciable. Entonces, está garantizado que phi es diferenciable, ¿no? Entonces, aplicando la regla de la cadena, pues podemos ver que la composición de f con gamma es diferenciable, por lo tanto, phi de t es diferenciable. ¿Sí? Eso es el argumento. Entonces, dado que es diferenciable, puedo calcular la derivada de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me da? Pues por la regla de la cadena define esto. ¿Sí? Sustituyendo estos términos, obtengo esto. ¿Sí? Entonces tengo la derivada de f compuesta con gamma, y por el otro lado tengo b menos a, que es la derivada de gamma. ¿Sí? En este caso, aplicando el teorema fundamental del cálculo, como phi es continua en 0,1, ¿sí? Y diferenciable en 0,1 abierto, con la derivada continua, ¿sí? La diferenciabilidad de f, bueno, podemos aplicar el teorema fundamental y tenemos esto. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar que, recordando quién es la integral de esto, ¿sí? Porque la derivada de phi es otro vector. Entonces, se corresponde más bien a la derivada de los valores de las componentes de phi. ¿Sí? Entonces, sustituyendo, ¿sí? Phi evaluado en 1 es f de b. ¿Por qué? Bueno, veamos cómo está definido. Phi evaluado en 1, ¿qué me da? ¿Cómo lo habíamos definido? Me da A, bueno, me da B y me da A. ¿Sí? Entonces, me da f de B, me da f de A, me da la integral de la derivada. ¿Eso qué va a implicar? Según la definición que dimos para la integral. Bueno, simplemente lo único que va a ocurrir es que usando la norma de f de A, ¿sí? De f de B menos f de A, tengo la norma también de este lado. Aplicando la definición que dimos, ¿sí? Para la integral tenemos esto. ¿Sí? Entonces, ya con esto, ¿qué puedo ver? Entonces, por la propiedad de N1 de la definición 1.8, ¿sí? Tenemos que para cada t que va de 0 a 1, ¿sí? La norma, ¿sí? La puedo abrir de esta forma. ¿Sí? Tengo un producto interior, entonces lo puedo ver como la norma del producto entre estos dos términos. Con esto puedo sacar este término que es un real y no depende de 0 y 1. Entonces, y no depende de f tampoco, entonces me queda esto. ¿Sí? ¿A dónde voy? Bueno, pues bueno, tomo m, ¿sí? Como el supremo, ya tomamos m como ¿sí? Entonces, por definición de supremo, ¿qué va a ocurrir? M es el supremo de todas las derivadas, ¿sí? M es el supremo de todas las derivadas. Entonces, pues obviamente para cualquier valor que yo tome y evalúe dentro de la derivada de f, ¿sí? Va a estar acotado por m. Eso es para todo t.
¿sí? Entonces, simplemente, si yo tengo la integral de esto, ¿sí? Esto tiene que ser menor o igual a la integral de m, ¿sí? Entonces, en correspondencia a esto, pues la integral de 1, pues me queda simplemente m, ¿sí? Entonces, con esto, bueno, pues tomando todo lo anterior, ¿sí? Pues m va a ser, va a estar multiplicando a la norma de b menos a por todo lo que hemos hecho. Entonces, simplemente sustituimos por el supremo. Entonces, con esto, termina la demostración y mañana vamos a ver algunas, ¿cómo se llama? Algunos casos particulares de, de lo que es el teorema de la regla de la cadena y vamos a ver también un ejemplo de esto. Y ya con eso terminaría yo esta parte de las propiedades y las derivadas o la diferenciabilidad y pasaría la próxima semana ya a ver todo lo que son las aplicaciones. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's